Conciencia y salud. ¿Por qué informar sobre ciencia y salud? En el ajetreado mundo de hoy día, vivimos acelerados y nos encontramos abrumados por las altas expectativas sociales, laborales, familiares y personales. Constantemente bombardeados de noticias de todo el mundo sobre guerras, genocidios, hambrunas y dictaduras. Localmente, estamos preocupados por la incertidumbre económica, el trabajo, la inseguridad y ahora además la incertidumbre de colindar con vecinos hostiles o cuando menos problemáticos. Y las redes sociales nos saturan de información, mucha de la cual nos resulta difícil determinar siquiera si es fáctica. Esto último es de vital importancia, pues sin duda nos encontramos a merced de autodenominados expertos y estafadores por igual. La oferta y entrega de información gratuita de dudosa calidad es enorme. Esta información es intrusiva, muchas veces aún sin solicitarla o buscarla. Literalmente llega hasta nuestras manos, a través de un folleto o en redes sociales que consultamos en dispositivos móviles. El problema es que una vez que hemos sido expuestos a ella, sentimos que debemos pronunciarnos a favor o en contra, y muchas veces no contamos con los datos y evidencia necesaria para emitir juicios racionales informados al respecto. Desafortunadamente, es justamente esta vida ajetreada y saturada de información la que lleva a muchos a adoptar una postura pasiva, en la que absorben la información de manera acrítica o cuando menos someten esta a bajos estándares antes de aceptarla. Muchos utilizan atajos, falacias del razonamiento como la falacia naturalista, que es comúnmente aplicada en productos de uso personal como cremas, aceites, suplementos y demás, bajo la cual se asume que si algo es natural, esto debe ser bueno y, por lo tanto, no es sometido al mismo escrutinio al que se somete algún producto que claramente reporta su composición química extraña, como el monóxido de dihidrógeno o H2O. Por supuesto, nadie cuenta con toda la información relevante y en algunos casos, francamente, sería prácticamente imposible conseguirla. Esto sin considerar que seamos capaces de entenderla, pues mucha información relevante disponible puede ser demasiado técnica para nuestros rudimentarios conocimientos, por ejemplo, de mecánica cuántica. Así que debemos confiar en los expertos, siempre teniendo en cuenta que no todos son iguales. Algunos expertos estudiaron en universidades respetables, se encuentran activos en el campo en cuestión, son investigadores o profesores del área y son líderes de opinión en la profesión o especialidad sobre la que se expresan. Otros expertos se salen de su área de dominio para opinar sobre otras áreas y así su opinión es mucho menos confiable. En ocasiones, los expertos poseen un conflicto de intereses abierto o escondido sobre el tema. Por ejemplo, pueden encontrarse promocionando un libro que directa o indirectamente versa sobre el tema en cuestión o poseen relación con alguna compañía que comercializa productos relacionados con el área sobre la que opina, entre otras más. En fin, a pesar de que estamos obligados a guiarnos por expertos, debemos como quiera desarrollar un sistema racional para sopesar a estos y dividir a los verdaderos expertos de los mal informados e incluso de los charlatanes. Ciertamente, existe mucha gente que con total honestidad alberga y expresa ideas raras o equivocadas y que al aconsejar tiene solo buenas intenciones. Sin embargo, también existe gente malintencionada que se beneficia de las mentiras. El objetivo de estas personas habitualmente es convencerte para que tú les entregues tu dinero. Es difícil muchas veces sortear entre los bien y malintencionados. Personalmente, creo que en la práctica eso puede ser en muchos casos secundario. Lo más importante es aprender a protegerse, no tanto de las personas, sino de sus ideas. Verás, las ideas son como un software que opera en el hardware que es nuestro cerebro. Una vez que una idea ha sido aceptada como verdadera, nuestro comportamiento se modificará para tratar de volverlo compatible con lo que ahora consideramos real. Si yo acabo de aceptar que tomar 8 vasos de agua al día es benéfico para mi salud, considerando que me preocupa mi salud, puedo entonces modificar mi comportamiento para tratar de alcanzar esta meta diaria. Evidentemente, mi comportamiento va a depender de varios factores, entre ellos, mi verdadero interés en estar saludable, qué tanto considere que hacer esto aporte a mi salud, qué tan fácil sea para mí hacerlo, entre otros. Lo mismo ocurre con prácticamente cualquier idea, desde creer que todos somos iguales, lo que nos debe llevar a un trato digno a los demás, hasta creer con fervor que matar infieles me llevará al cielo, lo que facilita por lo menos el maltrato a los infieles. Es por esto que debemos ser muy celosos de las ideas que albergamos, porque éstas determinan las cosas que hacemos y la forma en que nos comportamos. Cuando nuestras ideas sobre la realidad, particularmente aquellas que tienen relación con nuestra salud física, mental y social, son equivocadas, y nosotros tomamos decisiones y acciones acordes con estas ideas, nuestra salud sufrirá las consecuencias.
No obstante, eso no lo es todo, pues la mayoría de estas ideas conllevan un gasto económico, una inversión de tiempo y por lo tanto muchas veces el sacrificio de dejar de hacer algo más y con nuestro soporte, la perpetuación de ideas equivocadas con las consecuencias que esto pueda tener a largo plazo, no solo en nosotros, sino en otros en nuestra sociedad, por mencionar algunas. De esta manera, nos debe quedar claro que la calidad de nuestra vida depende, en gran medida, de la calidad de nuestras decisiones. El problema es que la calidad de nuestras decisiones depende de la calidad de la información con la que contamos, las preconcepciones o ideas que tenemos o lo que creemos saber y la calidad de nuestro razonamiento. Así pues, para cuidar las ideas que aceptamos, necesitamos tanto información fáctica como una actitud escéptica y las herramientas para ejercerla. Estos principios son utilizados diariamente por científicos en todo el mundo. Básicamente, el científico no cree en nada, a menos que cuente con evidencia para ello. Por supuesto, no cualquier evidencia basta. La evidencia debe ser de calidad, buena evidencia. No solo eso, la evidencia debe ser proporcional a la aseveración que pretenden que creamos. Esto es, si alguien me dice que los ovnis existen y su evidencia es que han sido grabados en video en múltiples ocasiones, yo me encuentro en perfecta posición para rechazar una aseveración si sé que los videos han sido analizados por expertos y descartados como fabricaciones o grabaciones de otros fenómenos. Si jamás ha habido un video que los expertos no hayan podido explicar, la existencia de los ovnis no se encuentra de ninguna manera probada por esta evidencia. Ahora bien, si de momento no me encuentro en posición de promulgarme a favor o en contra de alguna aseveración, debo entonces suspender el juicio hasta que cuente con la evidencia que considere necesaria para emitir uno. Finalmente, si alguna vez di por hecho algo y posteriormente la evidencia parece desmentirme, debo también poseer la entereza de aceptar la evidencia tras someterla a escrutinio y modificar mi posición de acuerdo a la información con la que ahora cuento. Esta es una de las facetas de la honestidad intelectual. Considerando que la medicina profesional es un área comprendida dentro del espectro de profesiones que se sustentan en la ciencia, debemos esperar que sea iluminada y guiada por la evidencia obtenida de cuidadosos y rigurosos estudios clínicos. Sin embargo, existe desde hace unas décadas una moda en salud, la atención de salud por medicina alternativa, medicina complementaria o medicina no convencional, entre otros posibles nombres que yo desconozca. Pero la medicina solo debe dividirse en dos grupos: la que funciona y la que no funciona. Si una aproximación funciona, entonces no es medicina alternativa o complementaria, es medicina y punto. Y si no funciona, es charlatanería y merece un lugar junto con aquellos curiosos individuos de los siglos XVIII y XIX que viajaban de pueblo en pueblo en carruaje jalado por caballos y que vendían brebajes y tónicos para casi cualquier dolencia posible. Desafortunadamente, existen instituciones educativas, algunas reconocidas como el caso de Harvard y Stanford, aunque la gran mayoría son universidades de mucho menor rango, que emiten diplomas que respaldan a la medicina alternativa o complementaria. La Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital de Mujeres de Brigham, en conjunto, mantienen al Centro Osher de Medicina Integrativa. Su filosofía está fundamentada en un francamente ridículo entendimiento de la medicina y su conclusión reza: por lo tanto, pretendemos expandir nuestro entendimiento de los procesos biológicos básicos por los que cualquier terapia, alternativa o convencional, puedan impactar a la enfermedad y restaurar la salud. Una vez más, si alguna terapia, sea cual fuera, comprobadamente por estudios clínicos bien realizados, impacta a la salud y restaura la salud, será inmediatamente incorporada a la medicina por el simple hecho que ha sido demostrado que funciona. Dicho de otro modo, la medicina siempre es integrativa, justo porque evalúa e incorpora todo lo que comprueba que funciona. Con respecto para el Centro Osher de Medicina Integrativa, su filosofía se encuentra sustentada en confusiones y francos malentendidos de lo que es la medicina. Adicionalmente, es importante agregar que aunque el Centro Osher de Medicina Integrativa no lo contemple, de acuerdo a los estándares terapéuticos de la medicina convencional, cualquier terapéutica médica debe, además, ser segura. Esto quiere decir que los beneficios de adoptarla superen con creces los efectos secundarios de la misma. Es por esto que aunque la terapéutica contra el cáncer puede ser agresiva para el organismo, se justifica cuando existen posibilidades de salvar a la persona o prolongar considerablemente su vida. Cuando se estima que no será así, el tratamiento se vuelve paliativo, es decir, se enfoca solo en hacer más llevadera la difícil y dolorosa etapa final. Sobra decir que la medicina alternativa o complementaria, además de no funcionar en el cáncer y de arrebatar de su dinero al enfermo y sus familias, da falsas esperanzas al paciente y sus familiares, y de esta forma les hacen un flaco favor a no ayudarles a dar cierre a sus asuntos personales,
como pueden ser rencores o heridas que deseen enmendar, ilegales, como puede ser la redacción o actualización del testamento del paciente, esto con oportunidad. La medicina es además científica, no solo porque antes de integrar algo en ella comprueba que funcione, sino porque busca siempre la comprensión profunda de los procesos reales que subyacen a los estados de salud y enfermedad. Puede, en algún momento, adoptar una terapéutica que funciona sin saber exactamente cómo lo hace, si la considera además segura, pero inmediatamente se encuentra investigando cómo es que dicha terapéutica funciona y gracias a que el cuerpo de conocimiento médico actual es vasto, normalmente existen una o varias hipótesis probables. Un último punto importante a considerar si nos encontramos hablando sobre la validez de una terapia es explorar rápidamente el efecto placebo. Muchos lo hemos escuchado, pero quizá no todos entendamos las minucias de este ni sus repercusiones en los proyectos de investigación. El efecto placebo es un concepto que verdaderamente no recibió atención hasta 1955, cuando el doctor Henry K. Beecher publicó un artículo en el Journal de la Asociación Médica Americana titulado El poderoso placebo. Sus hallazgos implicaban que un estudio que pretendiera evaluar la eficacia de un tratamiento seguro sin un grupo control podría generar efectos positivos tan solo por el efecto placebo. No solo eso, era posible que estudios que incluyeran grupos de control con tratamiento estándar comparados con el grupo de pacientes tratados con el tratamiento novedoso podrían experimentar diferencias tan solo, por ejemplo, porque el placebo favorecía a quienes consideraran ventajoso recibir el tratamiento más nuevo. Este es el raciocinio detrás de la práctica de contar con grupos control y mantener a todos los grupos incluidos en la ignorancia de saber cuál de ellos es el control o cuáles son los grupos de experimentación. Así, cuando alguien habla de administrar un placebo, lo que comúnmente se hace es dar una terapia ficticia, mientras que el que la recibe cree recibir una terapia real. Ahora, ¿cómo es posible que inadvertidamente el médico o su staff den pistas sobre quiénes reciben el tratamiento real y quién es el placebo? El estudio ideal es un estudio que hoy se conoce como doble ciego, que quiere decir que tanto los sujetos bajo estudio y los controles como los médicos y su staff desconocen quiénes forman parte de qué grupo. La ventaja de los tratamientos reales es que funcionan sin importar que creas en ellos o no. Un buen ejemplo lo establece el paciente inconsciente, que recibe el antibiótico y es curado de su infección, aun y si no está consciente siquiera de estar recibiendo un tratamiento. El origen del estudio doble ciego es interesante y creo que vale la pena cerrar con él. En el siglo XVIII, un médico austriaco, Franz Anton Mesmer, promulgaba una extraña terapia, una mezcla de terapia magnética y sugestión hipnótica que decía era capaz de curar de una miríada de achaques a sus pacientes. Mesmer explicaba que su terapia funcionaba debido a que manipulaba una forma de energía física pero biológica que denominó magnetismo animal. Debido a la celebridad con la que contaba por sus arrojados experimentos con los rayos eléctricos, el polímata Benjamin Franklin lideró una serie de estudios con la intención de llegar a la raíz de la terapia de Mesmer. Franklin consiguió que un mesmerista fuera voluntario en este proyecto. Su trabajo primero consistió en identificar a un grupo de mujeres que se supone eran destacadas por su alta sensibilidad a la terapia para trabajar con ellas. En la primera etapa, estas mujeres y el mesmerista interactuaron justo como en la clínica, uno con el otro abiertamente. En estas condiciones, las mujeres pudieron efectivamente identificar la energía en la parte del cuerpo a la que era dirigida. Sin embargo, el experimento no paró ahí. Franklin hizo que ahora las mismas voluntarias fueran cegadas con un vendaje de manera que les fuera imposible ver al mesmerista. Aquí nace el término ciego y doble ciego que se utiliza hasta la fecha por los estudios clínicos. Por supuesto, todas las mujeres lograron sentir la energía, pues sabían que el mesmerista se encontraba dando terapia. El problema fue que no lograron identificar correctamente el sitio al que la energía estaba siendo dirigida. Posteriormente, otros estudios involucraron que el mesmerista se separara de los sujetos bajo estudio por una pantalla y su energía era dirigida a ciertos sujetos, pero no a otros. Ahora, todas las mujeres pensaban que el mesmerista estaba dirigiendo su energía a ellas y todas refirieron sentir la energía, a pesar de que solo unas de ellas, en teoría, la estaban recibiendo. El golpe final lo asestó un experimento en el que un pequeño niño altamente sensible a esta energía debía identificar los árboles en el jardín de Franklin que se encontraban cargados con esta misteriosa energía. Este niño llegaba al punto de desmayarse cuando se topaba con árboles cargados, cuando sabía cuáles estaban cargados. Cuando sus ojos fueron vendados, abrazó un árbol sin energía y tuvieron que llevarlo cargado para afuera. El niño se había desmayado con el árbol equivocado. Así, el mesmerismo fue desacreditado por la ciencia en el mismo siglo XVIII. Mucha de la medicina alternativa, como la acupuntura y los remedios herbales, es muy antigua. Otra, como la quiropráctica o la homeopatía, son más recientes. Aún así,
la vasta mayoría preceden el acelerado entendimiento científico en los últimos 100 años. El extendido uso actual de estas formas de tratamiento acientíficas dice algo sobre nuestra cultura científica, aunque eso trasciende las fronteras de nuestro país, puede formar parte de una moda internacional. El brillante físico premio Nobel Richard Feynman en el Simposio Galileo en septiembre de 1964 ofreció una conferencia titulada ¿Qué es y qué debe ser el rol de la cultura científica en la sociedad moderna?, en la que reflexionó: esta visión del mundo que todos nosotros tratamos de vez en cuando de comunicar a nuestros amigos ajenos a la ciencia nos mete en dificultades porque nos confundimos tratando de explicarles las últimas preguntas, tales como la significación de la conservación de CP, mientras que desconocen todos los asuntos preliminares. 400 años han transcurrido desde Galileo en los que hemos estado amasando información sobre el mundo que ellos desconocen. Bien, nosotros, en el mismo espíritu que Feynman, intentaremos comunicar sobre ciencia y salud desde los cimientos para ayudar así a nuestra comunidad a la mejor comprensión, principalmente de los temas de salud. Esperamos que de esta manera todos nos encontremos mejor informados para tomar mejores decisiones sobre nuestra salud. Conciencia y salud.